Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez, y comenzamos con el boletín de noticias número 94 del canal. Con el resumen de las noticias más resaltantes de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos. Anime. El videojuego Dragon's Dogma será adaptado a un anime por Netflix. Este videojuego de Capcom será adaptado a una serie en formato anime. Netflix hizo el anuncio indicando que la serie será producida por el estudio Sublimation. Esta serie está basada en un juego de acción RPG de fama mundial en un mundo abierto. Dragon's Dogma de Capcom cobrará vida como una serie de anime original de la plataforma de Netflix. La historia sigue el viaje de un hombre que busca vengarse de un dragón que le robó el corazón. En su camino, el hombre es devuelto a la vida como un resucitado. Una aventura de acción sobre un hombre desafiado por demonios que representa los 7 pecados mortales de los humanos. El anime de Psycho Pass recibirá una tercera temporada, y es que el sitio web oficial de la franquicia del anime de Psycho Pass reveló el pasado viernes que el anime recibirá una tercera temporada de anime, titulada Psycho Pass 3. El anime contará con la participación de Yuuki Kaji como Arata Shindo y Yuushi Nakamura como Kei Mikhail Ignatov. Naoyashi Shiotani regresa para dirigir la serie en el estudio Production IG. Akira Amano regresará en el diseño de los personajes originales. El anime original de Psycho Pass se estrenó en el 2012 y contó con un total de 22 episodios. La serie animada también contó con una segunda temporada que se estrenó en octubre de 2014 y contó con un total de 11 episodios. Por ahora no hay más detalles. La segunda temporada de Grand Blue Fantasy se estrenará en otoño. La serie de anime Grand Blue Fantasy The Animation confirmó a través de su página oficial que en el mes de octubre se estrenará la segunda temporada y presentó una nueva visual promocional. El lema que acompaña la visual dice: "Una vez más, hasta el vasto cielo azul". La temporada representará el nuevo viaje del niño Grant, que creció en la aventura mientras se dirigía a Estalucia, la isla de las estrellas, y la niña Laria, que cayó de los cielos. La primera temporada del anime basado en el juego para smartphones Grand Blue Fantasia de Cygames se estrenó en Japón el 1 de abril del año 2017 y tuvo un total de 13 episodios. Por ahora no hay más información. Mari y la flor de la hechicera, disponible en plataformas digitales. Después del gran éxito en taquilla de la película de Mari Tomajo no Hana fuera de Japón y estrenada en diversos cines de Latinoamérica, la película fue presentada con su respectivo doblaje en diversos servicios de contenido digital para compra y renta, o bien para su distribución online. Los servicios que hasta el momento disponen de esta película son Amazon Prime Video, iTunes, Google Play Movies y Claro Video. Mari y la flor de la hechicera contó con la dirección de Hiromasa Yonebayashi, reconocido por sus excelentes trabajos en el estudio Ghibli. La animación fue producida por el estudio Ponok. La película de Digimon Adventures revela su fecha de estreno. En el año 2018, durante el evento Digimon Kanshasai 2018 Special Meeting in Odaiba, realizado en la ciudad de Tokio, Japón, en el mes de julio, se anunció un nuevo proyecto cinematográfico de la franquicia Digimon titulado Gekijoban Digimon Adventures, y que forma parte del aniversario número 20 de Digimon. Si bien hace ya varios meses de esta información, recientemente el sitio web oficial de la franquicia de Digimon ha revelado que el estreno cinematográfico está previsto para inicios de la primavera del año 2020. Se desconoce si tendrá relación con los acontecimientos ocurridos en las ovas de Digimon Adventure Try. El productor de Toei Animation, Hiromi Seki, supervisará este nuevo proyecto, mientras que Katsuyoshi Nakatsuru será el responsable de los diseños de cada personaje, y finalmente Kenji Watanabe diseñará a los nuevos Digimons. Por ahora no hay más detalles. La agrupación Egoist interpretará el tema musical de la película Cavalry of the Iron Fortress, The Battle of Unato. El sitio web oficial del anime de Cavalry reveló el sábado que el dúo musical Egoist interpretará el tema musical Sakase ya Sakase para la película anime, que es una secuela de la adaptación animada presentada en televisión japonesa. El sitio oficial también reveló una nueva visual promocional para la película que puedes apreciar en este instante.
La película se estrenará en Japón en la próxima primavera de 2019 y se centrará en el personaje Mumei. La película tendrá lugar medio año después de la historia de la serie anime, y ahora que lo confirman, no lo incluyen los estrenos de primavera que seguro te deben estar apareciendo en este momento en el video. El anime de Oregairu confirma tercera temporada. Se dio a conocer gracias al sitio web de Metro News y otros medios de comunicación a través de las redes que el próximo número de la revista Monthly Sunday GX de Shogakukan del próximo mes de mayo de este año será anunciado que la serie animada basada en la serie de novelas ligeras de comedia romántica con un título imposible de pronunciar para mortales como nosotros y que se nos hace más cómodo decirle Oregairu de Wataru Watari recibirá su esperada tercera temporada. Hasta el momento no se tienen más detalles de esta nueva adaptación. Cuando sepamos la fecha de estreno, la haré saber en este mismo medio. Tensei Shitara Slime Data Ken confirma segunda temporada. Uno de los animes más elogiados de la temporada de otoño del año pasado está por terminar su primera temporada la próxima semana con un total de 25 episodios. Y ya el estudio de animación ha confirmado una segunda temporada del slime más carismático y bondadoso de este extraordinario isekai, Tensei Shitara Slime Data Ken, y que se estrenará el próximo año 2020. Se desconoce qué temporada del año 2020 será estrenado y tampoco con cuántos episodios contará esta nueva temporada. Sin embargo, es muy probable que tenga 25 episodios así como su primera temporada. Para ver la fuente de la noticia en la descripción del video te dejo el enlace. Por ahora no hay más detalles. Isekai Quartet confirma estreno para primavera. El sitio web oficial del proyecto animado crossover Isekai Quartet reveló hace un par de días un cuarto relay video promocional para el anime. El video presenta personajes tanto de la saga de Tanya como de la franquicia de Overlord. El anime se estrenará el próximo 9 de abril. Esta serie crossover con personajes de la franquicia de Overlord, Real Zero, Konosuba y Jojo Senki seguramente te hará reír. El anime nos mostrará a los personajes de estas cuatro franquicias de una forma deformada y en formato chibi. El tráiler lo puedes disfrutar completo desde el link que te comparto en la descripción de este video. Live Action. One Piece, la serie live action podría llegar a Netflix. Una serie live action basada en la obra de Eiichiro Oda, One Piece, comenzó su producción en el 2017 por parte de Tomorrow Studio. Aún se desconoce cuáles serán los medios de difusión de dicha serie, sin embargo, hay grandes posibilidades de que sea transmitido a través de la plataforma de Netflix. Con Netflix trabajando en la serie live action de Cowboy Bebop, que también es producida por Tomorrow Studios, no sería para nada descabellado pensar que la aventura de Luffy llegará al servicio de streaming. ¿Y tú qué opinas sobre este live action de Luffy y los Mugiwaras? Por ahora no hay más información. Manga. Spring Run se adaptará al anime y se estrenará en la plataforma de Netflix. El manga Spring Run, creado por Hiroshi Takahashi y Ryoji Managawa, tendrá una adaptación al anime y se va a estrenar por la plataforma de Netflix a nivel mundial. La información fue revelada esta semana. El anime se realizará en los estudios David Productions. El manga fue lanzado en la revista Shonen Sunday Super de Shogakukan en febrero de 1989 y terminó sus publicaciones en enero de 1996 con 11 tomos recopilatorios. En septiembre de 1998 se lanzó un anime en formato de película adaptado del manga. El manga de Detective Conan estará un mes en pausa. Gosho Aoyama tomará una pausa de un mes. La noticia fue revelada en la edición número 15 de este año de la revista Shonen Sunday de Shogakukan. La pausa comenzará en la próxima edición de la revista y continuará hasta la edición número 18. Durante este tiempo, el autor realizará algunas investigaciones para el manga, reanudando su publicación en la edición número 19 de la revista el próximo 10 de abril. El manga recientemente regresó de una pausa de 4 semanas que comenzó el 16 de enero y terminó el 13 de febrero, donde Aoyama también realizó una investigación en ese tiempo. El manga de Basilisk, Oka Nippocho, finalizará en el 7º tomo. Este manga de Basilisk de Tatsuya Shihara reveló en su 6º tomo que el manga terminará con la publicación del 7º tomo de Kodansha, que se lanzará en el mes de junio. El manga es una adaptación de las novelas ligeras escritas por Masaki Yamada, las cuales son una secuela del manga Basilisk de Masaki Sagawa. Las novelas fueron adaptadas en una serie de anime que se estrenó en enero de 2018. Videojuegos.
Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. El juego Super Bomberman R presentó videos promocionales para varias plataformas. Definitivamente los videojuegos retos se volvieron moda y apuestan por la nostalgia y el hacernos revivir la época de la Nintendo. El videojuego Super Bomberman R reveló videos exclusivos del juego para cada plataforma, PlayStation 4, Xbox One y PC. Konami presentó estos videos y la fecha de lanzamiento para cada plataforma, para PlayStation 4 y Xbox One, el 12 de junio en América y el 14 de junio en todo el mundo, y para PC a través de Stream el 13 de junio. El videojuego ya se encuentra disponible para la Nintendo Switch. Disponible el video promocional introductorio del juego One Piece World Seeker. Un video promocional con la escena de apertura para el juego One Piece World Seeker fue presentado por Bandai Namco Entertainment esta semana. El juego se lanzará para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Stream el 15 de marzo en Occidente y el 14 de marzo en Japón. El videojuego iba a lanzarse originalmente en el 2018 en Japón y en el extranjero, pero Bandai Namco Entertainment retrasó su salida en septiembre hasta este 2019, ya que los desarrolladores decidieron que se necesitaba más tiempo para alcanzar las expectativas de los fanáticos de este ambicioso título. El juego se llevará a cabo en Prison Island, que se encuentra en el Nuevo Mundo. La revista Weekly Shonen Jump se burló previamente de que el juego dirá la verdad de un evento trágico. El tema mostraba la imagen de un hombre en la sombra de pie frente a la Tierra Santa Mariejois en llamas. El juego conmemora el 20º aniversario del manga original One Piece de Eiichiro Oda, que se lanzó en 1997. Kingdom Hearts, confirmado DLC del videojuego. El director Tetsuya Nomura ha revelado que están trabajando en contenido descargable gratuito y de paga para Kingdom Hearts 3. El DLC de paga se cree que podría expandir la historia potencialmente, llenando los detalles de personajes que no fueron explorados a fondo durante el juego principal. Múltiples piezas de contenido descargable parece ser una buena idea para Square Enix, luego de que Kingdom Hearts 3 vendió más de 5 millones de copias en su primera semana, convirtiéndose en el juego mejor vendido de enero 2019. Anthem. Sony está dando reembolsos por los problemas del juego. De acuerdo a un reporte por BG247, el juego tiende a tener errores fatales, que no solo crashean el juego, sino que apagan completamente la consola, ya sea PS4 o Xbox One. Los usuarios de la comunidad de Anthem de Reddit dicen que Sony está al tanto de los problemas y está dispuesto a ofrecer reembolsos totales para aquellos que compraron el juego de manera digital a través de la tienda de la PlayStation Store. BioWare conoce del problema, pero no han anunciado un parche para arreglar este problema, el cual se considera podría causar daños irreversibles a las consolas. Sin embargo, las versiones de PC se han visto exentas de estos casos hasta el momento. Por ahora no hay más información. Y así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado. Saludos especiales a Jorge Rendón, quien nos presta su apoyo desde Patreon, Marcos Damián Llanos, José Guadalupe, Vanessa Fuemayor y Alan Jesús Palacios. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Amino como Rincón Otaku LA. También contamos con una cuenta de Patreon por si deseas apoyarnos. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que estés enterado de cada vez que subamos un video. Nos vemos en un próximo video.